Bueno, ahí estamos. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, cualquier cosa me interrumpen o van escribiendo por el chat. Estoy atenta a lo que vayan escribiendo. Hoy tenemos dos temas para analizar y trabajar juntos, dos institutos que están previstos en los artículos 1090 y 1091 del Código Civil y Comercial, que son la frustración del fin del contrato, ¿sí? Y la imprevisión. Mi objetivo con la clase de hoy es que puedan advertir cuáles son las diferencias entre estos dos institutos, ¿sí? Me interesa especialmente que me entiendan en eso, en poder darse cuenta cuándo aplicamos el instituto de la frustración del fin y cuándo vamos a hacer uso de la teoría de la imprevisión. Para eso, en primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es el principio general que surge del artículo 959, ¿sí? Hay algo que me está haciendo interferencia. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, sí. Perfecto, bueno, yo sigo, cualquier cosa me avisan. Bueno, el artículo 959 nos habla del efecto vinculante de los contratos, ¿no? Siempre tenemos que partir de esta idea de que, como nosotros sabemos, el contrato es ley para las partes. Ahora, este principio que viene del derecho romano siempre se entendió acompañado de una segunda premisa, que es que las condiciones que se tuvieron en cuenta al momento de contratar permanezcan invariables, se mantengan, permanezcan, ¿sí? En el mismo, en igualdad de condiciones a lo largo del tiempo de la ejecución del contrato. El artículo 959 lo que nos va a establecer como principio general, ¿sí? Es que todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes, su contenido solo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos en que la ley lo prevé. Nosotros vamos a analizar en la clase de hoy dos supuestos en los cuales la ley prevé que el contrato, ¿sí?, pueda haberse modificado o se termine resolviendo. Ahora vamos a ver los distintos efectos que tiene cada uno de estos institutos. El primer instituto está previsto en el artículo 1090 y habla de la frustración de la finalidad. Acá es importante tener en cuenta lo que habíamos analizado en la primera parte, que ustedes ya es un tema que ya rindieron para el primer parcial, que tenía que ver con rememorar la idea de la causa fin del contrato, ¿sí? Cuál era la intención que habían tenido en cuenta las partes y qué habían expresamente declarado en el contrato, que habían expresado en relación a eso, para ver si los móviles que ellos los habían llevado personalmente a contratar podían o no ser exigibles o ser invocados, ¿no?, ante un supuesto de frustración o de incumplimiento. De hecho, había una pregunta del parcial y incluso del modelo que habíamos armado para revisar los temas que se relacionaban con esto. ¿Por qué es importante remarcar, ¿no?, la trascendencia de esta categoría? Primero porque hablamos de frustración de la finalidad. Esta finalidad la vamos a atar a esta idea de la causa fin. Para eso vamos a ir al artículo 281 y al artículo 1013, ¿sí? El artículo 281, ya conocido por ustedes, dice: la causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. También integra en la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa o tácitamente si son esenciales para ambas partes. Acá, reitero, importante siempre tener en cuenta que haya sido declarada y expresada, sea tácita o expresamente en el contrato, para que justamente forme parte de este efecto vinculante, ¿sí? Esto lo complementamos con lo que establece el artículo 1013, que nos va a decir necesidad. La causa debe existir en la formación del contrato y durante su celebración y subsistir durante su ejecución. Esta es la frase que nos va a interesar para analizar el instituto que vamos a estudiar en esta clase. La falta de causa da lugar, según los casos, a la nulidad, adecuación o extinción del contrato, ¿sí?
Teniendo en cuenta estos dos artículos, vamos a leer ahora el artículo 1090 que nos habla de la frustración de la finalidad. ¿Alguno lo quiere leer? Yo ahí lo busco, profe. 1090, ¿no? 1090. Ahí va. Dice, frustración de la finalidad. La frustración definitiva de la finalidad del contrato autoriza a la parte perjudicada a declarar su resolución. Si tiene su causa en una alteración de carácter extraordinario de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, ajena a las partes y que supera el riesgo asumido por la que es afectada. La resolución es operativa cuando esta parte comunica su declaración extintiva a la otra. Si la frustración de la finalidad es temporaria, hay derecho a resolución solo si se impide el cumplimiento oportuno de una obligación cuyo tiempo de ejecución es esencial. Perfecto. Bueno, tenemos varios aspectos para analizar en función de la letra de este artículo. Primero, saber que es un instituto que se incorpora con la sanción del Código Civil y Comercial, ¿sí? No estaba en el Código de Vélez, sin perjuicio de que la jurisprudencia y la doctrina se había desarrollado, digamos, esta idea de la frustración del fin, y la jurisprudencia lo había receptado en distintos antecedentes. Hay un caso muy conocido, que es el caso Carrefour contra Kits & Co., que era sobre la frustración de un negocio, de un shopping center, ¿no? Quienes habían contratado el alquiler de los distintos negocios, vieron frustrada la finalidad porque había fracasado el proyecto económico, ¿sí?, de la formación del shopping. Pero al margen de eso, un ejemplo que les puede hacer a ustedes más práctico para entender a qué asociamos esta idea de la frustración del fin, y que probablemente hayan visto cuando estudiaron obligaciones, se acuerdan del caso de la coronación. El caso de que se alquilaban los balcones para ver pasar el desfile del monarca, resulta que el desfile no se celebra por un acontecimiento extraño a la voluntad de las partes, y entonces ya al quien había contratado el uso de ese balcón para ver el desfile ya no le interesa, ¿sí?, el cumplimiento de la prestación. ¿Qué es lo determinante en la figura de la frustración de la finalidad o la frustración del fin? Que el cumplimiento de la prestación es posible, ¿sí?, pero lo que pasa es que la parte pierde interés, ya no le es útil exigir el cumplimiento de ese contrato. Pero el hecho de que nosotros tengamos siempre presente que el cumplimiento es posible, nos va a permitir diferenciar el instituto de la frustración de la finalidad de otros institutos, como puede ser, por ejemplo, el tema de la imposibilidad de cumplimiento por caso fortuito o fuerza mayor, ¿sí? Eso es lo que a nosotros nos va a demarcar o delimitar el ámbito de aplicación de una u otra figura. Eso como primer punto. Luego vamos a analizar los, digamos, supuestos que se tienen que dar, cuáles son los requisitos para aplicar o para poder utilizar este artículo y la idea de la frustración de la finalidad. Primero necesitamos un acontecimiento, ¿sí?, que sea ajeno a la voluntad de las partes, ¿sí?, que no haya sido provocado por ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque si fue provocado por alguna de ellas, ya nos vamos a ir a la esfera probablemente del incumplimiento, ¿sí? Entonces, primero, la ajenidad, ¿sí?, del acontecimiento. Segundo, es que este acontecimiento tiene que provocar, ¿sí?, una alteración en las circunstancias que existían al momento de la contratación, ¿sí?, al momento de la celebración del contrato. Esta alteración de las circunstancias nos lleva a pensar de que la idea de la frustración de la finalidad va a estar asociada a el transcurso del tiempo. ¿Por qué? Porque justamente tiene que haber sucedido algo que afectó esas circunstancias que habíamos contemplado al momento de contratar, ¿sí? Que supere el riesgo asumido por la parte que es afectada, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Todos los contratos, en general, implican una distribución de riesgos, ¿sí? El punto está en poder establecer si ese riesgo fue o no contemplado por la parte al momento de contratar. Para que ustedes lo piensen en el marco de un ejemplo. Si nosotros contratamos un paquete turístico para ir a ver un mundial, por ejemplo,
y nuestro equipo queda descalificado, ese es un riesgo que nosotros asumimos al momento de contratar, ¿sí? Y aunque haya sido un hecho posterior y ajeno a la voluntad de las partes, el contratante no lo va a poder invocar como un acontecimiento que frustra el fin que se tuvo en cuenta al momento de celebrar el contrato, ¿sí? ¿Hasta acá me van entendiendo? Y te hago una pregunta en el caso de que no sea... Sí. Perdón, un ejemplo en el caso de que no, como que no asumís el riesgo, no sé cómo explicarlo. Bueno, en realidad, en cualquier otro supuesto de finalidad de frustración del fin, en realidad, este acontecimiento ajeno a la voluntad de las partes, que viene a frustrar nuestra intención y el móvil que tuvimos en cuenta al momento de celebrar, va a implicar que a mí ya no me interese celebrar el contrato. Les voy a poner otro ejemplo que se dio en el marco de un caso real, luego vamos a continuar con el tema de los requisitos y los efectos. Un caso de la Cámara Nacional Comercial, la Sala B, del 4 de diciembre del 2018, donde las partes habían contratado un salón de fiestas para celebrar un casamiento un día domingo, teniendo en cuenta de que al otro día, el lunes, era un día feriado. Por una disposición legal, se estableció que ese feriado, ¿sí?, se iba a mover, era uno de esos feriados móviles. Entonces, claro, a las partes ya no les interesaba la celebración del casamiento un día domingo, si al otro día era un día laborable y tenían que ir, ¿sí?, los invitados y ellos a trabajar. Entonces se frustra la finalidad que habían tenido en miras al momento de celebrar el contrato. En ese caso, claramente, es un riesgo que las partes no asumieron, porque ellos contrataron teniendo en cuenta que el día lunes era feriado, ¿sí? Ahí claramente vemos cómo el evento frustrante, digamos, es esa modificación del feriado nacional, ¿sí?, y que es un hecho ajeno a la conducta de las partes. Quizás el ejemplo que yo les di recién del Mundial es para que ustedes puedan darse cuenta que hay en ciertos contratos que, como todo contrato implica una distribución de riesgos entre las partes, hay algunos que van a quedar comprendidos y otros que no, ¿sí? No sé si ahí se entendió. Sí, ahí me quedó claro. Gracias. Bueno, entonces tenemos, por un lado ahora vamos a ver que dividimos entre frustración definitiva y temporaria. Eso lo dejo al margen para hablarlo ahora en un ratito. Autoriza a la parte perjudicada a declarar su resolución, si tiene su causa, en una alteración de carácter extraordinario en las circunstancias existentes al tiempo de la celebración, ¿sí? Resalto el carácter extraordinario, ¿sí?, que no es previsible, que no forma parte del curso normal de las cosas, ¿sí? Esto es una aplicación, digamos, a esta idea que habíamos dicho de que el contrato es ley para las partes siempre y cuando se mantengan estas condiciones que hayan tenido en cuenta al momento de contratar. Si se produce esta alteración extraordinaria, bueno, podemos aplicar la frustración del fin. Es importante que exista una relación de causalidad entre la frustración del fin y el acontecimiento que justamente lo genera, ¿sí? Si hay un acontecimiento extraordinario que sucede, pero que no provoca la frustración de la finalidad, podremos hacer uso de otra teoría u otro instituto, pero no la frustración del fin, ¿sí? Ajena a las partes, como dijimos, y que supera el riesgo asumido por la que es afectada, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos, ¿sí?, que tiene la frustración de la finalidad? Acá justamente nos habla de la resolución, ¿sí? Y acá me remito a lo que vieron la clase pasada con Martín. Lo que me parece importante sí destacar es que la resolución va a ser operativa cuando la parte declara, ¿sí?, comunica a la otra su intención de resolver el contrato. Por eso dice, autoriza a la parte perjudicada a declarar su resolución, ¿sí? Digamos, la parte que es afectada, que ve frustrado el fin que tuvo en miras para contratar, tiene la opción de hacer uso de esta figura, ¿sí? No opera de modo automático, sino que tiene que justamente comunicar a la otra parte su voluntad, ¿sí? Obviamente, esto, como nos remitimos a la resolución del contrato, va a tener efectos retroactivos, quedando firmes aquellas prestaciones que hayan sido recíprocamente cumplidas y que sean útiles para las partes, no así, por ejemplo, si en el caso que yo les mencioné recién, la parte había pagado, bueno, obviamente se frustró el fin, ahí va a tener que el dueño del lugar devolver, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay una reciprocidad en las obligaciones que han quedado cumplidas, ¿sí?
Por eso volvemos a, digamos, foja cero en lo que es la formación del contrato. La otra distinción que es importante tener en cuenta acá es que el propio artículo nos marca una diferenciación entre lo que es la frustración de la finalidad temporaria y definitiva, ¿sí? En principio, esta facultad de ejercer, de declarar y de pedir la resolución del contrato está prevista para los casos donde la frustración de la finalidad sea definitiva. En los casos donde es transitoria o temporaria, habla la ley, digamos, donde el efecto frustrante de la finalidad abarca un periodo de tiempo determinado, solo hay derecho a la resolución si se impide el cumplimiento oportuno de una obligación cuyo tiempo de ejecución es esencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la parte ya no le va a interesar que la prestación sea cumplida tardíamente. Ahora, si nosotros, por ejemplo, tenemos el caso, ahora vamos a ver cómo esto se aplica en materia de locación, pero si durante un periodo de tiempo, por ejemplo, se ha invocado la teoría de la frustración del fin en un arrendamiento de un campo y como no se permitía, no había acceso a agua, por ejemplo, se frustra el negocio agropecuario. Entonces se invoca la teoría de la frustración del fin del contrato, porque por no contar justamente con provisión de agua ese campo, no puede desarrollar la actividad agropecuaria que pretendía el locatario. Ahora, si esa frustración es temporaria, en todo caso lo que se podrá hacer, ¿sí?, es exigir el resarcimiento por ese periodo, por el incumplimiento de la prestación en ese periodo, pero no vamos a tener la facultad de resolver. Ahora, si nunca voy a poder tener agua en ese campo, entonces el evento frustrante es definitivo, voy a poder hacer uso de la resolución. Importante, para pasar en limpio, que tengamos en cuenta que el código plantea una diferenciación entre frustración de la finalidad definitiva y temporaria, y que el carácter temporal está dado justamente por en qué medida este acontecimiento que provoca la frustración del fin impacta o no en el contrato. ¿Qué más en relación a la idea de la frustración de la finalidad? Siempre tener en cuenta que la finalidad que va a poder ser frustrada es aquella, insisto en esto, que haya sido declarada en el marco del contrato, que haya sido expresada, tácita, sí, o expresamente, pero que ambas partes tuvieran en cuenta al momento de celebrar, ¿sí? No vamos a poder invocar la frustración del fin del contrato por estos móviles personales de los que hablábamos en la primera parte de la materia, que son meras, digamos, cuestiones subjetivas del contratante, pero que no tienen impacto en el contrato en particular, ¿sí? Tiene que ser una circunstancia imprevisible, fuera del curso ordinario de las cosas, ¿sí? Y no tiene que ser imputable a una de las partes, porque como habíamos dicho, eso de otra manera implicaría en realidad un incumplimiento, ¿sí? El efecto, como dijimos, es la resolución, ¿sí? Aniquilación retroactiva del contrato, ¿sí? A excepción de las prestaciones cumplidas que sean útiles para las partes y hayan quedado firmes. Para explicitar esto, si por ejemplo, se resuelve un contrato que haya sido un contrato de locación, bueno, ninguna de las partes se va a poder exigir los cánones locativos que hayan sido devengados y pagados por los periodos anteriores. Ahora, sí, como hablamos en el otro caso de la frustración de la finalidad en el ámbito de un alquiler de un salón de fiestas para celebrar un casamiento que después no termina sucediendo, en este ejemplo del feriado, bueno, ahí ya la parte que, imagínense que se haya pagado el alquiler del salón, bueno, no podría quedarse el dueño del salón con ese dinero porque no hay una reciprocidad entre las obligaciones cumplidas, ¿sí? Esa era una aclaración por si no se había entendido. Bueno, acuérdense que esto es un instituto que se incorpora con el Código Civil y Comercial. Tenemos estos ejemplos, el ejemplo de la coronación como uno de los ejemplos paradigmáticos, digamos, en el marco del desarrollo del instituto. El instituto fue evolucionando en forma doctrinaria con distintos antecedentes muy específicos en el marco de la jurisprudencia, y bueno, ahora con el Código Civil y Comercial lo tenemos receptado en forma positiva, digamos, en este artículo 1090,
y me interesa fundamentalmente tener en cuenta que en este caso, en 1090, la prestación es posible, pero ya a la otra parte no le interesa el cumplimiento, ¿sí? Imagínense ustedes, en el marco de la pandemia, por ejemplo, si nosotros teníamos contratado un vuelo para ir a hacer un curso no sé, a Italia, y de pronto suspenden el curso. A mí ya no me interesa tener el pasaje. ¿Por qué? Porque se frustró la finalidad para la cual yo había contratado ese viaje, ¿sí? Entonces, en ese caso hay una frustración de la finalidad. Ahora, el cumplimiento, y en ese caso, por ejemplo, también va a entrar en juego el tema de la ejecución en tiempo, del tiempo en el cual puede ser cumplida la prestación. ¿Por qué? Porque claramente no me interesa que me devuelvan a mí la posibilidad de viajar más adelante. ¿Por qué? Porque se frustró la finalidad y yo necesitaba viajar para ese curso que ya no se va a realizar. Ahora, diferenciamos la cuestión de cuando el cumplimiento es posible, ¿sí? Que estamos en este campo de la frustración de la finalidad, de aquellos supuestos donde el cumplimiento deviene imposible, ¿sí? Por casos fortuitos, fuerza mayor, y donde el patrón, digamos, que a nosotros nos va a permitir distinguir si se aplica la teoría de la frustración del fin, o si en realidad vamos a extinguir la obligación por caso fortuito o fuerza mayor por imposibilidad de cumplimiento, va a ser justamente esta idea de si la prestación es posible o no. En Casando en Limpio lo que me interesa es que siempre que pensemos en frustración de la finalidad, la prestación es posible, ¿sí? Se puede cumplir. El caso de la coronación se nos muestra claro. En el caso del contrato de alquiler del salón de fiestas también, no había ningún impedimento en que se celebrara el casamiento el día domingo. El problema es que a las partes ya no les servía, ya no les era útil y se había frustrado la finalidad, ¿sí? Si vamos al caso del shopping center y a la frustración del negocio jurídico porque abrieron un shopping a 3 cuadras más adelante y ya la gente, no hay un caudal de gente que vaya y se frustra el negocio jurídico del shopping. En realidad el contrato de locación es completamente posible. ¿Por qué? Porque no hay ningún impedimento, no es imposible el cumplimiento de la prestación. Lo que pasa, ¿cuál es el problema? Que ya a la parte no le interesa la satisfacción de esa contraprestación, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, bueno, en el caso si nosotros tenemos, como yo les mencionaba recién, un determinado contrato o la contratación de un determinado paquete porque nosotros vamos a ir a hacer un curso, y nosotros siempre que esa voluntad haya sido declarada y se haya contratado con esa finalidad, ¿no es cierto? Siempre acordémonos de esta teoría general que hablamos, de que la causa tiene que ser expresada para que yo la pueda invocar justamente como frustración de la finalidad. Quizás hoy en día yo puedo subirme un avión, ir a donde sea que tenía planeado viajar, pero a mí ya no me interesa, ya no me sirve. Aunque la prestación sea posible, se frustró la finalidad del contratante. Por eso siempre tenemos que leer el 1090 con el 281 y el 1013. ¿Sí? Acuérdense, el efecto es la resolución, operan los principios generales de la resolución, el carácter retroactivo, dejando a salvo las consecuencias que hayan quedado, que sean útiles y hayan quedado recíprocamente cumplidas por las partes en forma equitativa, ¿sí? Y en cuanto al ámbito de aplicación, obviamente tenemos que va a ser para los contratos de ejecución diferida o continuada, ¿sí? Tenemos ahí el factor tiempo, que es importante. ¿Por qué? Porque va a ser el que nos va a permitir tener en cuenta esta afectación y que esta causa extraordinaria impacte en la finalidad a partir del transcurso del tiempo, cambiando las circunstancias que se han tenido en cuenta al momento de la contratación. Pueden ser contratos onerosos o gratuitos y conmutativos o aleatorios. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Me fueron entendiendo? Perfecto, ahí me ponen muy claro. Bien. Hay una última cuestión que me interesaba aclararles, es el artículo 1203 del Código Civil y Comercial habla específicamente de la frustración del fin en el ámbito del contrato de locación, ¿sí? Ese artículo fue modificado por la ley 27551, que es la nueva ley de alquileres, ¿sí? Y en la nueva redacción, el artículo 1203 dice frustración del uso o goce de la cosa y establece
Si por causas no imputables al locatario este se ve impedido de usar o gozar la cosa, o esta no puede servir para el objeto de la convención, puede pedir la rescisión del contrato o la cesación del pago del precio por el tiempo que no pueda usar o gozar la cosa. Si no se viese afectada directa o indirectamente la cosa misma, sus obligaciones continúan como antes. ¿Qué me interesa de esto? Que sepan que hay un artículo específico, ¿sí?, que refiere a la frustración de la finalidad en materia de locación. Ahí tienen expresamente establecido, digamos, que cuál va a ser la frustración de la finalidad en el marco de ese contrato, que no se pueda usar o gozar la cosa objeto del contrato de locación, ¿no? ¿Y por qué esto va a tener especial relevancia, digamos, en el marco del actual contexto de pandemia y las consecuencias que estamos teniendo en virtud de la crisis económica, sanitaria, habitacional, etcétera, que se suscita en nuestro país? En principio, porque ustedes van a pensar que van a poder advertir que muchos casos en los cuales en el marco, digamos, contratos que se han visto afectados por las consecuencias que se produjeron por la pandemia, muchas veces, ahora cuando veamos la teoría de la imprevisión, van a ver qué consecuencias en el marco de la teoría de la imprevisión. Pero en realidad muchas veces lo que hay es frustración de la finalidad. Piensen en todos los negocios que, por poner un ejemplo, estaban ubicados en el microcentro y durante el periodo de la pandemia no han podido, por ejemplo, hacer uso, ¿no?, de abrir al público, no pudieron, acuérdense las primeras épocas de la pandemia donde solo estaban habilitados, por ejemplo, determinados rubros y no otros. Bueno, en esos casos tenemos disposiciones de carácter normativo, pero leyes en sentido amplio, pensando también en distintos decretos del Poder Ejecutivo Nacional, que lo que tuvieron fue un impacto en la finalidad del contrato, ¿sí? No necesariamente, como vamos a ver ahora que sucede en la teoría de la imprevisión, se provocó un desequilibrio entre las prestaciones, sino que en realidad el contratante se vio impedido de usar o gozar la cosa por una causa que es ajena a las partes y que tenía que ver, por ejemplo, con las restricciones, ya sea, por ejemplo, en horarios en los que se tenía que habilitar los negocios, que se redujo la jornada en la que podían permanecer abiertos, sea también, por ejemplo, por propias restricciones a las personas que no podían asistir. Piensen los abogados mismos, durante cuánto tiempo no pudieron ir a sus oficinas, a sus despachos. Entonces, el artículo 1203, en el marco del contrato de locación, que ha tenido una reforma respecto de la anterior redacción, porque antes el 1203 refería al caso fortuito y fuerza mayor, y eso también complejizaba la aplicación del artículo en particular. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de caso fortuito y fuerza mayor, tenemos otras exigencias que en la frustración de la finalidad no necesariamente se tienen que dar. ¿Por qué? Porque fíjense que hasta ahora, cuando hablamos de la frustración de la finalidad, solo lo hicimos y mencionamos el caso fortuito o fuerza mayor para justamente delimitar la situación respecto a aquellos casos de imposibilidad de cumplimiento. En el caso, por ejemplo, si nosotros pensamos en las restricciones de la circulación que se sucedieron en los primeros meses de la pandemia, ahí en el marco de un contrato de locación la prestación era posible. El problema es que la parte no podía justamente hacer uso del bien por una cuestión ajena a las partes. ¿Y por qué? Porque no podía justamente trasladarse hacia el lugar donde quisiera hacerlo. O piénsenlo desde el sentido de que estaba prohibido el desarrollo de la actividad, ¿sí? Pero una causa que no era imputable ni al locatario ni al locador, ¿no? Imagínense el caso de un gimnasio, por ejemplo. En ese caso se había frustrado la finalidad, pero en realidad la prestación del inquilino o locador era completamente posible de cumplimiento respecto de uno y otro, ¿no? Bueno, eso para que supieran que estaba el artículo ahí sí lo están poniendo, ese es el artículo del código, que perfecto, ahí está. Si lo ven de internet van a ver ya la nueva redacción. Bueno, pasando, digamos, dejando a un lado lo que es la teoría de la frustración del fin del contrato, donde lo relevante es mirar el impacto que tuvo este acontecimiento extraordinario en la causa, ¿sí?, en la causa fin que tuvieron en cuenta las partes al momento de contratar. Nos vamos ahora al artículo 1091, que nos habla de la imprevisión. En la imprevisión vamos a ver que también tenemos un acontecimiento extraordinario, ¿sí?, ajeno a la voluntad de las partes,
de carácter imprevisible, ¿sí? Que por su intensidad o por su naturaleza, su esencia misma, impacta, ¿sí? Genera un cambio en las circunstancias, pero que vamos a ver no impacta en la finalidad, ¿sí? No frustra el fin, sino que lo que provoca es un grave desequilibrio entre las prestaciones que están pactadas en el contrato. El 1021 dice, si en un contrato conmutativo, ¿sí? Conmutativo, al momento de la celebración, las partes, digamos, están con certeza establecidas cuáles son las prestaciones a cargo de una u otra parte. Acuérdense, conmutativo, la categoría opuesta sería la de los contratos aleatorios. Ahora vamos a ver en qué medida puede o no aplicarse la teoría de la imprevisión en los contratos aleatorios. Obviamente quedan abarcados los contratos onerosos y los contratos bilaterales. De ejecución diferida o permanente, acá tenemos nuevamente el factor del tiempo. La prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada. Esta tiene derecho a plantear extrajudicialmente o pedir ante un juez, por acción o como excepción, la resolución total o parcial del contrato o su adecuación. Distintas cuestiones que lo voy leyendo y les digo que me parece importante que remarquen para tenerlas en cuenta a la hora de estudiar este artículo. Obviamente, en los contratos a los que se aplica, pero además, excesivamente onerosa, ¿sí? El calificativo de excesivamente es importante. ¿Por qué? Porque no cualquier cambio en las circunstancias o en las prestaciones debidas por las partes va a tornar aplicable la teoría de la imprevisión. La modificación, digamos, el desequilibrio que se produce tiene que ser excesivo. Y esta calificación, digamos, esta exigencia es relevante al momento de aplicar la figura, porque vamos a ver que esto va a ser muy casuístico, ¿no? Y vamos a tener que ver en el marco de cada contrato cuál era el equilibrio original en esta distribución de riesgos, qué tan equilibradas eran las prestaciones y cómo esta circunstancia impacta en ese equilibrio. Un simple cambio no va a habilitarnos a nosotros a aplicar la teoría de la imprevisión. Tiene que ser de carácter excesivo la onerosidad que se provoca respecto de una de las partes frente a la prestación debida por la otra, ¿sí? Entonces, excesivamente onerosa para poder descartar aquellas situaciones donde se torna más onerosa, pero de todas maneras sigue, por ejemplo, teniendo una ventaja del contratante, ¿no? Puede ser que haya un cambio que impacte y que a mí el cumplimiento de la prestación me signifique una mayor erogación, pero que yo igualmente siga ganando dinero. Entonces, imagínense, no sé, un contrato de suministro. Bueno, puede ser que a mí se me aumenten los costos, pero que igualmente, por más que sea más oneroso, yo sigo obteniendo una ventaja patrimonial. Bueno, claramente en ese caso no va a ser aplicable la teoría de la imprevisión. Por una alteración extraordinaria de las circunstancias al tiempo de su celebración, alteración extraordinaria no tenemos que dejar de lado, obviamente, el carácter extraordinario, o sea, oponiendo ese adjetivo al curso ordinario y normal de las cosas, pero también que sea imprevisible, ¿no? Siempre pensemos que es la teoría de la imprevisión y de que, si bien puede ser que no sea imprevisible el acontecimiento en sí mismo, puede serlo el impacto o la consecuencia que genere. Para que se den una idea, por ejemplo, la inflación. Nuestro país no es un acontecimiento extraordinario ni imprevisible. Ahora, si se da en una dimensión o una magnitud tal, ¿sí?, que genere un impacto que supera claramente el ritmo inflacionario que se puede prever en un curso normal de una economía determinada, entonces sí voy a poder hacer uso de la teoría de la imprevisión, ¿sí? Por eso, tiene que ser de carácter una alteración extraordinaria, ¿sí? Extraordinaria, imprevisible, pero eso se va a determinar en el caso en concreto en función de qué es lo que se haya tenido en cuenta también al momento de contratar y cuál sea el curso normal de estas condiciones o circunstancias existentes al tiempo de la celebración. Tiene que ser un hecho de carácter general, eso sí, no van a entrar las particularidades propias de la situación de cada una de las partes, sobrevenida por causas ajenas a las partes y el riesgo asumido por la que es afectada, ¿sí? Nuevamente, me interesa acá marcar que, a diferencia de lo que sucede en el caso de
que estemos frente a un caso fortuito de fuerza mayor, acá no hay imposibilidad, ¿sí? Física o material de cumplimiento, ¿sí? Acá lo que hay es una dificultad, ¿sí? La imprevisión supone una dificultad grave para cumplir con lo pactado, pero no la imposibilidad. Obviamente que cuando nosotros vamos a los casos prácticos o los casos reales, muchas veces va a estar la discusión de si esa dificultad es de una gravedad tal que significa imposibilidad o no, ¿no? Digamos, ¿no? Eso aborda cuando trata el tema, también lo expone. Dice, bueno, si bien son dos cosas distintas, imposibilidad no es lo mismo que dificultad, bueno, hay supuestos donde la línea no parece ser tan clara y donde una dificultad gravísima puede significar imposibilidad. Esto simplemente para que ustedes nuevamente tengan en cuenta con qué categorías teóricas se trabaja en cada una de los supuestos, ¿sí? O de los institutos. Acá, teoría de la imprevisión es dificultad, no imposibilidad. Es una dificultad grave, ¿por qué? Porque el equilibrio que se tuvo en cuenta para el momento de contratar se ve alterado y de pronto una de las partes sufre una desventaja por motivo de un acontecimiento extraordinario e imprevisible que impacta en las prestaciones que tiene a su cargo y que lo coloca en una situación justamente de grave desequilibrio en comparación a las circunstancias que se tuvieron en cuenta al momento de contratar, ¿sí? ¿Qué pasa con los contratos aleatorios? Que yo les había dicho recién. Bueno, lo dice en la última parte del artículo. Dice, igual regla se aplica al tercero a quien le han sido conferidos derechos o asignadas obligaciones resultantes del contrato, y al contrato aleatorio si la prestación se torna excesivamente onerosa por causas extrañas a su alea propia. ¿Qué quiere decir esto? Que los contratos aleatorios se va a poder invocar la teoría de la imprevisión siempre y cuando sea respecto de cuestiones que no formaban parte de ese ritmo asumido en el contrato aleatorio. Por ejemplo, vamos a un caso práctico para que ustedes lo puedan analizar. Si nosotros tenemos un contrato de renta vitalicia, ¿sí? A favor de una persona, imagínense, de 60 años, contra entrega por parte de esta de un capital, ¿sí? El que se hace cargo, el que se obliga a pagar esta renta, hace sus cálculos y piensa que, bueno, si la persona vive hasta los 80, el contrato le es favorable, si vive más de 80, bueno, ya puede ser que tenga un impacto negativo en su economía. De todas maneras, la edad de la persona es parte del alia asumida, ¿sí? No va a poder invocar la teoría de la imprevisión porque la persona vivió 103 años. ¿Por qué? Porque justamente el alia en este contrato está dado por cuánto viva la persona cabeza de renta. Ahora, si en el marco de que se celebró este contrato se desarrolla, no sé, un proceso inflacionario extremo y la prestación de vida termina siendo irrisorio, un monto insignificante, bueno, entonces ahí sí, ¿por qué? Porque el alia en el marco de ese contrato estaba circunscrito a la edad, ¿sí? Y al tiempo en el cual iba a tener que deber o no la prestación, pero no abarcaba el alia propio del negocio el monto, ¿sí? De lo que era el monto de la prestación de vida a la cual se había obligado. Entonces, en los contratos aleatorios, ¿es posible invocar la teoría de la imprevisión? Sí, pero siempre teniendo en cuenta que sea respecto de una cuestión que no forme parte del alia propia del contrato, ¿sí? Por las cuestiones ajenas o causas extrañas a ese riesgo que haya sido tenido en cuenta y que justamente era característico del contrato, ¿sí? Siempre tengamos en cuenta, además, ahora ya que estamos hablando de esta cuestión de la aleatoriedad, hay una discusión respecto a si se podría o no renunciar, digamos, a establecer una cláusula por la cual uno renuncia a invocar la imprevisión, ¿no? Y acá los autores en realidad dicen que no, que hay algunos que sostienen lo contrario, pero la doctrina mayoritaria viene a decir que una cláusula donde se renuncia a la imprevisión sería una cláusula nula. ¿Por qué? Porque en definitiva echaría por tierra a cualquier contrato conmutativo, digamos. Si uno renuncia justamente a invocar la imprevisión, cualquier contrato pasaría a ser aleatorio porque tendríamos riesgo de que aparezca un acontecimiento extraordinario
que modifique sustancialmente el equilibrio entre las prestaciones, y más que el equilibrio, el carácter cierto de las prestaciones al momento de contratar, y estamos sujetos a que cualquier acontecimiento que justamente afecte esa distribución de riesgos al momento de contratar no sea desfavorable y no podamos invocar esta figura, ¿sí? Eso lo van a ver ahí también en cuanto a si las partes pueden o no pactarlo. Van a ver que casi todos los autores que lean se van a pronunciar por la negativa, justamente ¿por qué? Porque sería dejar de tener esta categoría distintiva entre contratos conmutativos y contratos aleatorios, ¿sí? Esto no obsta que una vez que aconteció este acontecimiento, uno sí pueda renunciar justamente a invocar la resolución y a los efectos que provoca esto, pero no de antemano, ¿sí? Siempre piensen que la renuncia tiene que ser de carácter restrictivo, tiene que ser sobre aspectos ciertos. Uno no puede renunciar a algo que no sabe qué va a pasar, ¿no? Si justamente el kit de la teoría de la imprevisión es un factor y un acontecimiento extraordinario, imprevisible, ¿cómo yo voy a poder renunciar a algo que no sé qué es lo que va a pasar? Digamos, no estaría haciendo un acto válido. ¿No? Eso para que lo tengan en cuenta al momento de leerlo. Tenemos, bueno, ejecución de contratos de ejecución diferida, de ejecución permanente o continuada, ¿sí? Siempre el factor del tiempo, ¿no? Obviamente, si nosotros pensamos en un contrato de ejecución inmediata, una compra-venta, no hay teoría ni previsión posible. ¿Por qué? Porque se agota en el mismo acto de celebración, ¿sí? Siempre tenemos que tener esta idea de que si vamos a estar hablando de una alteración de las circunstancias, tenemos el factor del tiempo establecido. Nuevamente, la relación causal, ¿sí? Entre el acontecimiento extraordinario, imprevisible que pase, y la alteración de las condiciones o del equilibrio entre las prestaciones. Sí, por ejemplo, por un acontecimiento extraño, yo me veo afectada en mi patrimonio, pero eso no impacta justamente en el equilibrio entre las prestaciones del contrato, entonces no voy a poder hacer uso de esta teoría. Tiene que haber una relación de causalidad entre el desequilibrio provocado y este acontecimiento extraño que suceda, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, que en el marco de esta pandemia, la economía de muchos está en situaciones difíciles, pero eso no quiere decir que necesariamente se produzca el desequilibrio en el marco de un contrato. Entonces puede ser que yo me quedé sin trabajo y no puedo pagar determinada obligación a la que estaba asumida, pero eso no significa necesariamente que haya habido una alteración entre las obligaciones que yo ya había asumido con mi otro contratante, ¿sí? Entonces, siempre el impacto tiene que analizarse en el marco del contrato y de acuerdo a las prestaciones y el equilibrio que haya sido tenido en cuenta en ese aspecto. En cambio, si a mí me aumentan los precios de la materia prima en forma excesiva, como consecuencia de que, por ejemplo, con motivo de la pandemia no puedo, no sé, traer insumos de determinado sector, etcétera, bueno, ahí sí hay una causa directa, una influencia, un impacto directo entre el acontecimiento extraordinario y el desequilibrio provocado, ¿sí? Siempre la relación de causalidad entre estas cuestiones. Y acuérdense también que siempre tiene que ser una cuestión o un acontecimiento extraño, es decir, ajeno a las partes, ¿sí? Tiene que ser acontecimiento de carácter general o social, eso ya lo dijimos, y hay un aspecto interesante a analizar respecto de si el deudor que está en mora puede invocar o no la teoría de la imprevisión, ¿sí? El código no dice nada, o sea, el 1091 no dice nada respecto de esta cuestión, y acá lo que hay que hacer es analizar lo que se llama, tener en cuenta en realidad, la definición de lo que es la mora irrelevante, ¿sí? ¿Por qué? El derecho, acá el legislador, viene a amparar, ¿sí? Y es decir, bueno, si se produjo un desequilibrio excesivo y ninguna de las contraprestaciones se tornó excesivamente onerosas, bueno, el legislador es una herramienta para nosotros poder readecuar ese equilibrio. Ahora, si el deudor era moroso y la mora era anterior al acontecimiento este extraordinario e imprevisible, yo no voy a poder invocarlo. ¿Por qué? Porque si yo hubiera cumplido en tiempo y forma, jamás me hubiera visto expuesto a esta consecuencia desfavorable con motivo del acontecimiento. Ahora, es importante tener en cuenta que si la mora se produjo con posterioridad, entonces no va a haber obstáculo para poder invocarla. ¿Por qué? Porque ese justamente va a ser un supuesto de lo que se llama la mora irrelevante. ¿Por qué? Porque puede ser
justamente por esa excesiva onerosidad sea que el deudor haya entrado en mora, ¿sí? Y en ese caso es lo que se llama la mora irrelevante. Entonces, importante tener en cuenta que para que la mora impida la aplicación de la teoría de la imprevisión, tiene que ser anterior al acontecimiento, ¿sí? O al momento en que sobrevino este hecho extraordinario e imprevisible. En cuanto a los efectos, ¿sí?, que tiene la imprevisión prevista en el 1991, acá me parece muy importante destacar que la teoría de la imprevisión tiene como primer fin la adecuación o la renegociación del contrato, ¿sí? Y solo en forma, digamos, secundaria va a llevar a la resolución. Si uno lo lee el artículo, dice la resolución total o parcial del contrato o su adecuación. Esta acá, cuando habla de su adecuación, tenemos que unirlo, ¿sí?, atarlo al artículo 1066, ¿se acuerdan? Que es el artículo que habla de el principio de conservación. Expresamente dice, si hay dudas sobre la eficacia del contrato o de alguna de sus cláusulas, debe interpretarse en el sentido de darles efecto. Si esto resulta de varias interpretaciones, bueno, corresponde determinados con el alcance más adecuado al objeto del contrato. En general, lo importante es el principio de conservación, y en el 1011 también vamos, de ese artículo del 1011, derivar después el deber de renegociar el contrato. En esto, insisto, van a ver que Walter ha dado muchas charlas sobre este tema de la imprevisión y cómo impacta la imprevisión en los contratos en épocas de pandemia y con motivo de la crisis, y él insiste mucho, y incluso en las clases también lo reitera, de siempre tener en cuenta que por el principio de conservación del contrato, por el principio de buena fe, fundamentalmente la primera opción va a ser la de la renegociación y la de restablecer el equilibrio justamente de estas prestaciones. Porque ¿qué pasa? Puede ser que mi prestación se haya vuelto excesivamente onerosa y que mi cocontratante decida, bueno, hacerse cargo de esa diferencia para que justamente se restablezca el equilibrio y el contrato pueda seguir su curso normal, ¿sí? Solo si no se llega a esa opción de la adecuación o la renegociación, vamos a ir a la resolución total o parcial, ¿sí? Y ahí vale lo que ya dijimos cuando tratamos el tema de la frustración, de que la resolución va a tener efectos retroactivos, quedando firmes las prestaciones equivalentes, divisibles y que hayan sido recibidas sin reservas entre las partes. ¿Sí? Ahí se aplica todo en el artículo 1081 de la resolución. Hasta acá, ¿me van siguiendo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? En principio, saber que la teoría de la imprevisión y la frustración del fin van a tener elementos comunes, ¿no? Por eso también los estudiamos en forma conjunta. Tenemos un acontecimiento en los dos casos que es imprevisible, que es extraordinario y que impacta en el contrato. En ninguno de los dos casos la prestación es imposible. ¿Por qué? Porque en ambos casos se puede cumplir con lo que es debido. La diferencia va a ser de qué manera impacta este acontecimiento en el contrato. En la frustración del fin me va a impactar justamente en la finalidad tenida en cuenta por las partes, en el móvil que fue determinante para ellas para contratar y que fue expuesto en el marco del contrato. En la imprevisión, en cambio, lo que va a provocar es este desequilibrio, ¿sí? Esta excesiva onerosidad en las prestaciones a cargo de una de las partes. Y, bueno, tenemos la opción de la renegociación, ¿sí? En previsión como la primera alternativa importante a tener en cuenta, y obviamente después la opción de la resolución. Acá, para explicarlo nada más, no es difícil, tiene derecho a plantear extrajudicialmente o pedir ante un juez, entonces la resolución puede ser extrajudicial o judicial, ¿sí? Y después les dice por acción o como excepción, o sea, obviamente se puede directamente pedir la resolución o cuando me exigen el cumplimiento interponer la excepción. Eso para que quede aclarado cuáles son las vías que tiene para ejercerse estos efectos. Sepan que la teoría de la imprevisión no es nueva, ¿sí? Como si hablamos de la frustración de la finalidad, la imprevisión ya estaba incorporada en el Código de Vélez a partir de la Ley 17711 de 1198,
e incluso es una teoría que se remonta a antecedentes, por ejemplo, en el derecho francés, en el marco de la Primera Guerra, cuando justamente por los conflictos que se estaban sucediendo en la frontera entre Francia y Alemania, se produce una empresa de electricidad. Hay un antecedente, la Cámara Nacional de Casación Francesa, la Cámara de Casación Francesa, donde se aplica esta teoría porque justamente se habían elevado de forma excesiva los costos en la producción de electricidad, ¿no? Entonces, bueno, ya desde ese entonces tenemos antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios. Es una teoría que se incorpora en el Código de Vélez a partir de la Ley 17711 y que obviamente el Código la mantiene, ¿sí? El Código Civil y Comercial. No sé si tienen alguna duda, algo hasta acá de lo que estemos viendo. Perfecto, todo claro, me dicen por ahí. Cuando tienen un trabajo práctico, ¿sí? Para hacer sobre teoría de imprevisión, lo van a encontrar grabado en el campus. Ya hablamos con Martín para que les dure, porque me parece que todavía no lo tenían disponible. Así que los invito a hacer el trabajo, ¿sí? Y a pensar cuando estudien estos temas en justamente en qué supuestos vamos a hablar de la frustración del fin, en qué supuestos vamos a poder invocar la imprevisión y en qué supuestos en realidad nos vamos a tener que remitir a la imposibilidad de cumplimiento del 955 y 956 y vamos a atar en esos supuestos de incumplimiento en los casos en que haya caso fortuito o fuerza mayor, ¿sí? Sepan que el caso fortuito o fuerza mayor, nosotros en nuestro sistema lo vamos a tener tanto como un eximiente de responsabilidad como una causa que lleva a la extinción de las obligaciones. Pero que siempre que hablemos de caso fortuito o fuerza mayor, lo que se hace es, se vuelve justamente imposible el cumplimiento. Y no es lo que sucede en los casos de la teoría de la imprevisión y en los casos de la frustración de la finalidad. Siempre piensen que la tendencia muchas veces es decir, bueno, todo esto es imprevisión, entonces pandemia, teoría de la imprevisión. Bueno, quizás hay que hacer un análisis más detallado, minucioso de los casos. ¿Por qué? Porque muchas veces el caso o el contrato puede encuadrar mucho mejor en la teoría de la frustración del fin que en la teoría de la imprevisión, ¿sí? Van a ver que nosotros, en otros años, cuando hablábamos estos temas, hablar de la teoría de imprevisión o de imaginarnos un hecho, un acontecimiento extraordinario, imprevisible que impactara en los contratos, nos teníamos que pensar en las guerras, en las crisis económicas y lo cierto es que estar en el marco de una pandemia nos ha dado muchísimas charlas y oportunidades de debatir estos temas que muchas veces en otros momentos los teníamos que abordar desde una perspectiva mucho más teórica, ¿sí? Pero imagínense ustedes, por ejemplo, si nosotros pensamos en la frustración, en el marco del derecho del consumidor y nosotros contratamos un paquete turístico o compramos un pasaje. Bueno, claramente ahí probablemente sea mucho más útil la teoría de la frustración del fin que la teoría de la imprevisión, ¿sí? Porque difícilmente podamos pensar en un desequilibrio desproporcionado de las prestaciones y en realidad mucho más probable es que podamos comprobar que se frustró el fin para el cual nosotros contratamos un determinado servicio, ¿sí? Sí, o lo mismo, por ejemplo, en los casos donde se ve privado el uso de la locación o del bien locado o del inmueble por no poder trasladarnos a hacer esa cuestión. Bueno, en realidad hay que ser precisos en ver, bueno, si bien los dos institutos tienen aspectos similares, porque como dijimos, en ninguno de los dos casos hay imposibilidad y en los dos casos hay un acontecimiento extraordinario e imprevisible que impacta sobre el contrato, la clave está en determinar, bueno, por un lado, en qué aspecto impacta, si en la frustración y de la finalidad o si en generando un desequilibrio de las prestaciones y después tener en cuenta los efectos, ¿sí? En el caso de teoría de imprevisión, el primer efecto, la renegociación, y si bien la frustración de la finalidad no lo trae, claramente podríamos construir la misma solución por el principio de la conservación del contrato como derivación más amplia del principio del deber de buena fe. Importante al momento de estudiarlo tener en cuenta muy en claro cuáles son los requisitos, los ámbitos de aplicación de los institutos en cuanto a qué contratos se aplican o se pueden invocar y cuáles son los efectos, ¿sí? Bueno,
cualquier duda que tengan, estoy a disposición por el grupo, por mail, lo que necesiten. Y tienen el trabajo para trabajar, el práctico para aprovechar y estudiar estos temas. Y bueno, cualquier duda que tengan, estamos a disposición. Muchas gracias. De nada, hasta luego. Buena semana. Gracias.